que ya todos conocen, dice, ¿por qué es importante leer, estudiar y meditar en la palabra del Señor? Es muy importante leer la palabra de Dios. Primeramente, para conocer a Dios, para ligar nuestro corazón al corazón de Dios, para amarlo en espíritu y verdad. La Biblia revela el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su justicia, su santidad, su grandeza, su poder, su fidelidad. Podemos encontrar todo aquí en la Biblia lo que se refiere a nuestro Padre Celestial. La manera de conocerlo es leyendo su palabra, no hay otra manera. Nosotros vamos a estar seguros de lo que nosotros leemos es palabra de Dios. Primeramente, dice, para saber, debemos leer la palabra para saber de qué tenemos que cuidar nuestros corazones. Es muy importante cuidar nuestros corazones. Debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida, porque todo empieza en nuestro corazón. No debemos permitir que crezca ninguna raíz de amargura. Por eso es que debemos estar leyendo siempre la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios 4, del 23 al 25. Me da un amén cuando lo tienen. La palabra dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces nosotros vamos a saber mediante la lectura de la palabra cómo debemos guardar nuestros corazones. Cuando la iglesia estaba allá arriba, que el pastor decía, cuando iba a empezar, ¿quién leyó Biblia esta semana? Levanten la mano los que leyeron la Biblia. Bueno, yo era una que yo no leía la Biblia todos los días. La leía de vez en cuando y leía era Salmos 23 o 91 nada más. Pero bueno, a ir yendo, siempre preguntaba y yo, ay, no puedo ni levantar la mano porque no he leído la Biblia durante toda la semana. Y empecé a leer la Biblia. La empecé a leer. Y ya bueno, empecé a levantar la mano. Y no solamente ya leía ese salmo, sino que empecé a leer algunos libros de la Biblia. Y yo era una que a veces tenía un familiar que a veces me caía mal. A veces no quería ni que me hablara ni que me dijera nada. Y leyendo la palabra de Dios, yo un día digo, oiga, pero qué raro que mira que este me habla y ya no siento ese como... ese dicajo ya viene a molestar o algo así, no. O sea, el leer la palabra de Dios me quitó ese sentimiento de mi corazón que yo ni siquiera me di cuenta cuando pasó eso. Entonces, cuando usted lee la palabra, usted se va a enriquecer, usted va a cambiar muchas cosas que a veces que ni cuenta se va a dar. ¿Pero qué? Porque la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y Él va a ir trabajando en usted poco a poco sin usted darse cuenta. Claro que al principio era una lucha porque un sueño que le da, pero ¿por qué usted cree que es ese sueño? Porque el enemigo no quiere que usted lea la palabra, porque Él sabe que cuando usted lee la palabra, usted va a saber más de 4 cosas. Y a él no le conviene eso. Usted se va a afirmar más en los caminos de Dios, usted va a buscar más de él, usted lo va a anhelar más. Entonces él pone todos esos obstáculos para que usted no lea la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de estar claros en eso, de que vamos a tener siempre, porque aún a veces
quiero leer la palabra y a veces siento los ojos pesados, tengo que pararme, lavarme la cara, porque esta es una lucha diaria. Esto no es de que, no, ya yo vencí eso, ya yo puedo. No, esta es una lucha diaria, porque el ataque del enemigo es constante, es permanente. No es de que, por un tiempo, no, es constante. Entonces nosotros debemos saber que vamos a tener esa lucha para leer la palabra de Dios. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos buscar siempre esa ayuda en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para experimentar liberación. Vamos a ver qué dice Juan 8:36. Juan 8:36. Me da un amén cuando lo tienen. Dice así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos va a libertar. Una experiencia, algo que a mí siempre me pasaba es que tenía cuando iba a dormir una pesadilla. Y eso venía desde que yo era joven. Yo tenía hijos y yo sentía un temor para ir a dormir porque siempre era la misma pesadilla que yo tenía. Yo dije, ay Dios mío, y siempre cuando iba a dormir. Al principio siempre me pasaba lo mismo, y tenía temor. Y leyendo también la palabra y leyéndola, un tiempo de que, oiga, pero ya mira, ya no me dan esas pesadillas, ya no tengo esas pesadillas. Pesadillas que yo tuve por años, pero a raíz de que uno lee la palabra, uno piensa de que, bueno, leer la palabra y en qué me va a ayudar eso, ¿qué? Pero sí nos ayuda porque el Espíritu va trabajando en nosotros, Dios va trabajando en nosotros. Y al usted leer la palabra, usted se está alimentando espiritualmente. Aunque usted no lo crea, todas esas cosas que usted tiene van a ir desapareciendo poco a poco. Pero usted tiene que permanecer firme en la lectura. No de que leo un día y después dejo de leer y después leo la otra semana. No, debe ser permanente. Usted debe hacerse un horario. Voy a leer la palabra de esta hora a tal hora. Y usted va a ver cómo usted va a tener muchos cambios en su vida. No vamos a ser perfectos. Siempre vamos a tener dificultades. No es que eso nos va a librar de muchas cosas, porque la palabra de Dios dice que vamos a tener aflicciones. Así que eso no nos va a librar, pero sí nos va a apartar de muchas cosas que nos hacen daño en nuestro corazón espiritualmente y en nuestra vida diaria. Vamos a ver otra razón por la cual debemos leer la Biblia. Para compartir el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Para compartir esa palabra a otros hermanos que no conocen de Dios, que no saben de Dios, o que tal vez sí saben, pero no saben correctamente lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas allá afuera que tienen un conocimiento erróneo de la palabra de Dios, pero nosotros, ¿cómo podemos decirles a esa persona? No, mira, la palabra de Dios dice así. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo su palabra. De esa manera vamos a poder nosotros ayudar a otros hermanos. Vamos a ver qué dice Marcos 28, 19. No, Marcos 28, 19. A ver. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos mandó, Él delegó en nosotros el hecho de llevar su palabra. Él primero, con sus 12 discípulos, Él nos instruyó en su palabra, Él nos instruyó personalmente, pero Él no nos puede instruir a nosotros personalmente, pero aquí está su palabra, para que nosotros nos alimentemos de ella y podemos poner esa
esa semillita en otras personas. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que esa persona llegue a conocer a Cristo. Pero nosotros primeramente tenemos que conocer su palabra para poder llevar esa palabra a otros hermanos. Amén. ¿Por qué debemos leer la palabra? Porque es nuestra arma espiritual contra las tinieblas. Nosotros podemos usar la palabra de Dios para neutralizar los ataques del enemigo, para no sentir temor cuando Él se enfrenta a nosotros, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos defiende. ¿Quién alguna vez ha sentido temor en alguna situación? Sí lo hemos sentido, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar refugio en la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 6 del 10 al 13. Ay, Padre, se me ha confundido todo esto. Efesios 6, del 10. Dice, amén. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros no tenemos lucha contra nuestros hermanos, tenemos lucha es con el enemigo. Entonces nosotros debemos armarnos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder confrontar con la palabra al enemigo. Vamos a ver Mateo 4. Mateo 4. Del 1 al 10. Me da un amén cuando lo tienen. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculos del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces Jesús le dijo, escrito está. ¿Cómo confrontó Él a Satanás? Con la palabra de Dios. Y Satanás también sabía la palabra porque le dijo, escrito está. Entonces nosotros debemos armarnos de la palabra de Dios, enriquecernos, memorizar algunos versículos que nos van a ayudar en esos momentos de dificultad que nosotros podemos tener en algún momento. Para andar en santidad. Para eso debemos leer la palabra de Dios también. Debemos de leer su palabra para andar en santidad.
¿Cómo vamos a andar en santidad? Leyendo su palabra, conociendo el corazón del Dios vivo. Tenemos que ser conscientes de que la presencia de Dios está en todas partes. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Usted puede decir, ay, voy a hacer esto porque nadie me está viendo, pero Dios todo lo ve, todo lo escucha. No hay lugar donde nos podamos esconder que Dios no esté. No nos podemos ocultar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenernos íntegros, manteniéndonos con una conducta intachable, manteniéndonos teniendo una relación estrecha con nuestro Padre Celestial a través de la oración, a través de su palabra, limpiando nuestros corazones con su palabra. Nosotros leyendo su palabra, nosotros vamos a cambiar muchas actitudes que a Dios no le gusta. Vamos a cambiar muchas cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Pero aparte de la oración, leyendo la palabra, vamos a poder cambiar muchas actitudes negativas, muchas actitudes que al Padre no le agrada, como el rencor, el odio, la falta de perdón. Todo eso vamos a poder conseguirlo a través de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, del 14 al 15. Me da un amén cuando lo tienen. Amén. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No debemos dejar que ninguna raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Debemos mantenernos en santidad siempre para poder llegar a ver a nuestro Padre Celestial, haciendo siempre su voluntad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Leyendo su palabra. De esa manera nosotros vamos a saber qué debemos hacer y qué cosas no le agradan a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para no enfriarnos. La lectura de la Biblia es fundamental para evitar el enfriamiento espiritual. La lectura alimenta al espíritu. La lectura despierta ese anhelo por el Señor, despierta ese anhelo por su búsqueda, ese anhelo por su presencia. La Biblia nos ayuda a mantener una relación activa con el Señor, una relación diaria, permanente. La palabra del Señor nos nutre, nos alimenta espiritualmente, nos ayuda a recordar sus promesas, nos ayuda a confiar en Él, porque sabemos que Él es un Dios fiel. Él es un Dios que nos ama y quiere el bien para nosotros. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:15. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nadie quiere ser vomitado de la boca del Señor. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en su búsqueda, firmes en oración, firmes leyendo su palabra, alimentándonos de ella, asistiendo a su casa y sacando tiempo de calidad para Él, poniéndolo siempre en primer lugar, porque sin Dios nada podemos hacer, nada somos sin nuestro Padre Celestial. Entonces es justo y necesario ponerlo a Él en primer lugar, siempre, en todo momento.
¿Para qué debemos leer la palabra? Para que nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos a lo espiritual, para ser más sensible a la voz de Dios. Mediante su palabra nos hacemos más sensibles a su presencia. Entre más lo conocemos, más vamos a buscar su presencia, más vamos a sentir su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu se va a manifestar a nosotros. Podemos percibirlo a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos espirituales, a través de nuestro olfato, porque hay veces que uno está, bueno, yo no sé si le ha pasado, pero a veces tú estás orando y de repente sientes un olor grato, un olor que bueno, ¿de dónde viene ese olor? Entonces, ahí está el Espíritu Santo con nosotros, pero tenemos que sensibilizarnos a su presencia, sensibilizarnos a su oído también, sensibilizar nuestro oído. Mira, una vez que a mí me paró en las madrugadas, me había acostado y me desperté, pero yo que voy a dormir un poquito más. Y yo de repente oí como unos pajaritos cantando. Yo, me quedé dormida, no sé qué, y me paré más rápido de la cama. Cuando yo voy a ver, eran las 2:30 de la mañana. ¿De dónde salieron esos pajaritos? No sé. Pero yo los oí clarito, pero me despertaron y me pude levantar. Así que yo me imagino que es el Espíritu Santo despertándonos para levantarnos, pero entonces tenemos que ser sensibles a su presencia, a lo que Él nos quiere manifestar en un momento dado. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2, del 12 al 13. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces es necesario siempre estar en la búsqueda, leyendo la palabra de Dios, para poder hacernos sensibles a su presencia. ¿Para qué debemos leer la palabra? Para saber que lo que está escrito, para saber que cuando escuchamos una prédica es la palabra de Dios, de sana doctrina, para mantenernos a nosotros en la sana doctrina. Para eso debemos de leer la palabra de Dios, porque si usted lee, usted conoce. Y usted puede estar escuchando una prédica y usted puede saber si lo que usted está escuchando es realmente palabra de Dios o es palabra adulterada. La sana doctrina es la palabra de Dios no adulterada. Esto incluye los mandamientos, las enseñanzas, las leyes y todos los principios establecidos por Dios en su palabra. La sana doctrina no añade, no modifica, ni quita nada de lo que la Biblia dice. La sana doctrina promueve un modelo a seguir, que es Cristo Jesús, donde Jesús es el centro de todo. Promueve la fe en nuestro Padre Celestial. Promueve el amor por nuestro Señor Jesucristo y por el prójimo, poniendo siempre a nuestro Padre Celestial en primer lugar. Esa es la sana doctrina. Si tú escuchas otra cosa que no es eso,
entonces eso no viene de Dios. Manteniendo nuestra obediencia total en su palabra. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La Biblia nos permite conocer esa sana doctrina que viene de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Leyéndola su palabra. No hay otra manera. Y muchos de nosotros escuchamos prédicas que suben en YouTube y hay pastores que empiezan a predicar bien y de repente empiezan a decir cosas que no están en la palabra, que no están en la palabra de Dios. A mí me han pasado que yo empiezo a escuchar porque cuando yo estoy haciendo los oficios yo a veces pongo una prédica ahí para escuchar. Y había un pastor que a mí me encantaba escuchar por su forma de hablar. Pero yendo escuchándolo y escuchándolo me di cuenta que en realidad lo que él estaba predicando no era correcto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, ya dejé de escucharlo porque me di cuenta. ¿Cómo me di cuenta? Leyendo la palabra de Dios. De esa manera nosotros vamos a saber. Y no necesariamente tenemos que tener la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque usted está leyendo y usted va almacenando información, usted va conociendo más la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, no es necesario que usted tenga la Biblia en mano. De repente no sabe qué versículo dice tal cosa que ha dicho el pastor, pero sabe de que lo que está diciendo no es correcto. ¿Cómo vamos a saber eso? Siempre leyendo la palabra de Dios. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que aquella persona está hablando conforme a su voluntad y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente dejar de escuchar a esa persona. O si vamos a un lugar y escuchamos, no entrar en contienda con nadie por la palabra de Dios. Si sabemos que no es así, le podemos aclarar, mira, me parece que está mal, la palabra de Dios dice esto y esto, pero no es una forma de confrontar a la persona, sino para que la persona sepa o para que la persona busque ya con la Biblia que lo que está diciendo o lo que está escuchando no es lo correcto. Vamos a ver qué dice segunda de Juan 1 del 9 al 10. Hebreos. Segunda de Juan. Ay, Padre. Dice así: si alguno, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces no debemos aceptar eso. Simplemente si estamos escuchando, dejar de escuchar. Si llegan a nuestra casa diciéndonos doctrinas que usted sabe que no es así, de buenas maneras le dicen, no, me parece que estamos mal, no atenderlo, no escuchar, no prestar nuestros oídos a eso. Porque al prestar nuestro oído a eso, nosotros estamos aceptando esa palabra. Así que por eso es bueno que nosotros leamos la palabra de Dios. Vamos a ver por qué otro motivo más debemos leer la palabra de Dios. Liberación. Tengo varios puntos aquí, pero no los vamos a tocar todos porque sería demasiado.
Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra viva de Dios. Otra razón por la que debemos leer la palabra de Dios es para saber cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y dice su palabra que su voluntad es buena y perfecta para cada uno de nosotros. Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino pensamientos de bien. Mira, otra cosa de que debemos hacer la voluntad del Padre. Hay cosas en la Biblia que a nosotros no nos parece o no nos gusta o no nos agrada. Por lo menos yo, antes de diezmar, yo no voy a diezmar, yo no voy a dar mi plata porque mi plata la estoy regalando. Y bueno, para no decir que no hacía algo, cogía una plata y si veía algún mendigo a alguien, le daba. Y que bueno, esto, Señor, lo estoy dando, lo estoy haciendo por ti. Y entonces vemos que en la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que el diezmo, lo que tú quieras dar o lo que debes dar a la iglesia, tú tienes que llevarlo a otro lado. No. Vamos a ver qué dice Malaquías 10. Malaquías 10. Me da un amén cuando lo tienen. Amén. Dicen: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos promesa en Dios, pero nosotros tenemos que traer el diezmo a la iglesia, no llevarlo a otro lado, porque eso no dice la palabra de Dios. Usted ve que a veces hay personas que no, que yo soy buena gente, yo no voy a la iglesia ni nada, pero yo siempre ayudo a los pobres y siempre les doy. Pero eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de traer el diezmo aquí. Y eso tiene un propósito también. ¿Por qué tenemos que traer los diezmos a la iglesia? Porque la iglesia necesita pagar el alquiler, la luz, el agua y todo eso. ¿Cómo la iglesia lo va a hacer si nosotros no contribuimos, no damos, no hacemos, no obedecemos ese mandamiento del Señor? Mire, el Señor es sabio. Él sabía todo lo que conlleva mantener una iglesia. Y todo no se lo podemos dejar a los pastores. Incluso hay, ¿cómo se llama? El pastor debería de sacar de los diezmos que nosotros traemos para como un salario, porque este es como un trabajo, pero nuestro pastor no lo hace, él todo lo deja aquí. Todos esos mercaditos que usted se gana los domingos, todo eso es fruto de los diezmos que usted trae. Así que de lo que el Señor le da, usted trae aquí y el pastor le da a usted nuevamente, los bendice. Entonces sí es necesario. A veces tenemos ese pensamiento de que no, ¿para qué voy a yo llevar no sé qué pero es necesario. Lo dice la palabra de Dios. Su diezmo o su dinero no debe ir a ningún otro lugar para usted sentirse bien, para usted sentirse, no, yo estoy bien porque yo no diezmo, pero yo hago esto. No, esa no es la idea. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos leerlo. Y entonces al leer esto, al leer eso, al leer que en los tiempos antiguos se usaba
para reconstruir el templo, para mantenerlo, porque se le pagaba a las personas que mantenían el templo para comprar esos materiales. Entonces sí es necesario traer los diezmos aquí a la iglesia, a la casa de Dios, donde dice la palabra, aquí. Entonces, ¿cómo vamos a saber todas esas pequeñas cosas que a veces ignoramos? A veces no lo hacemos, no porque no lo queramos hacer, sino por falta de conocimiento. ¿Cómo vamos a llegar a ese conocimiento? Mediante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nosotros vamos a llegar a ese conocimiento a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, porque Él en nosotros es el que va a ir trabajando en nuestros corazones, pero mediante la palabra, Él va a ir trabajando en cada uno de nosotros, nos va a quitar cosas que nosotros no debemos hacer y nos va a llenar con su amor, nos va a llenar con su Santo Espíritu para hacer lo correcto delante del Señor. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque perfecto solo Dios, pero sí vamos a ser obedientes a su palabra y nos vamos a mantener en sus caminos. Es otra razón por la cual debemos leer la palabra de Dios, para mantenernos en sus caminos, porque no es fácil, esto no es fácil de que, ay, ya yo esto, no. Nosotros siempre vamos a tener lucha, nosotros siempre vamos a tener dificultades, pero la palabra nos va a fortalecer para mantenernos aquí en la casa de Dios, para mantenernos en su búsqueda y para pedir que su Santo Espíritu nos guíe cada día. Amén. Amén.